Hola, soy Juliana Montoya, hago parte del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales URBAM de la Universidad de AFIT. Hoy queremos compartirles esta pregunta de cómo aprendemos de la naturaleza de las ciudades. Pero para comenzar, quisiera contarles qué es URBAM. Pues si pensamos un poco en los retos urbanos, ambientales y sociales que afectan a las ciudades y las poblaciones del país y que lo hemos visto tan evidente en esta pandemia, pues justamente estas problemáticas en las que hemos investigado y trabajando a través de la Universidad EAFIT ha sido pues como el foco del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales URBAM desde hace 10 años, en donde intentamos comprender, prevenir e intervenir esos problemas urbanos y ambientales con sus respectivos impactos en la sociedad. Entonces, es un equipo maravilloso de distintas disciplinas, no solamente la arquitectura y el urbanismo, sino además geógrafos, comunicadores, politólogos, abogados, biólogos, ecólogos, en fin, que robustecen, digamos, esta mirada acerca de los fenómenos urbanos. Entonces, pues para comenzar, quisiéramos presentarles esta magnífica foto que fue tomada por William Anders, un astronauta durante la misión del Apolo 8, pensando previamente a ese viaje a la Luna, como digamos es la primera vez que el ser humano es capaz de ver esa idea de su hogar, de la Tierra, del planeta Tierra, ese único lugar que conocemos que tiene vida. Entonces aquí nos planteamos unas preguntas de por qué no hay un solo tipo de vida en la Tierra, de dónde viene toda esa biodiversidad y por qué no hay un solo tipo, digamos, de formas de vida. Para eso entonces quiero como complementar esta visión con muchos artistas, ilustradores que nos traen una visión magnífica de la vida y nos damos cuenta que esas formas de vida son abrumadoras. Existen millones y millones de especies que tan solo conocemos aproximadamente el 1.3 millones de especies, lo que significa que más del 86% de las especies terrestres y del 91% de las marinas no se han descubierto. Esta imagen nos trae como esa idea de Noé en su arca, de seleccionando cada una de las especies que existen en el planeta, y si nos preguntáramos hoy cuántas especies existen y cómo podríamos promover su cuidado, su protección, pues quedamos ahí pues con una incógnita gigante. Pero si vamos incluso más adentro, pensamos que en este calendario cósmico que nos plantea Carl Sagan, en donde intentamos como preguntarnos por dónde comenzó la vida, nos damos cuenta que somos muy nuevos en el cosmos, que el ser humano como especie no tiene ni idea de la inmensidad del tiempo y cómo nosotros esperamos entender la extensión vasta de ese tiempo y de la historia del cosmos. Pues resulta que si entendemos que el universo tiene 13.800 millones de años y lo condensamos en un calendario, pues nos vamos a dar cuenta que el primer suceso justamente es el Big Bang, que sucedería, por ejemplo, el 1 de enero. Pero si seguimos como toda la historia del universo y nos damos cuenta que apenas los 14 segundos antes de que sea año nuevo en diciembre es lo que se ha registrado como la historia de la humanidad. O sea que somos simplemente un pestañeo en la historia del universo y en la historia de la vida. Eso es importante para poder entender esa diversidad. Ahora remontémonos a la actualidad. ¿Dónde son los lugares con mayor biodiversidad del planeta Tierra? Y para esto encontramos un mapa que nos plantea esos lugares donde existe unos niveles altísimos de formas de vida que no ocurren en otros lugares del planeta. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a encontrar en Sudamérica que la cordillera de los Andes es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta Tierra y que justamente muchas de las ciudades colombianas están alojadas en este lugar. Pero si traslapamos esta imagen de los lugares con mayor biodiversidad, con la influencia humana del planeta, esta es una imagen de la NASA que nos muestra justamente esos focos, esa iluminación donde estamos nosotros, donde el ser humano ha hecho pues como alguna emisión lumínica, nos damos cuenta pues que la influencia es enorme. Entonces para esto quisiera traerles a este artista, Steve Kutz, que nos trae una imagen de cómo ha sido esa historia de la humanidad en relación con la naturaleza. Pues hace 30.000 años antes, cuando nuestros ancestros vivían en esa era del hielo,
y que dormían bajo las estrellas, tenían una idea de que su hogar justamente era el planeta Tierra. Luego, digamos, conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta que, pues, digamos, el planeta Tierra ha tenido un montón de oscilaciones climáticas, un montón de extinciones en masa, pues, de especies que se han extinguido por distintos fenómenos naturales, pero específicamente nos empezamos a dar cuenta cómo el ser humano como especie empieza a modificar todos los fenómenos naturales que ocurren en el planeta. Nos empezamos a dar cuenta que esa forma de habitar, esa forma de relacionarnos con el ambiente, con la naturaleza, termina siendo muy utilitaria en la mayoría de los casos. Empezamos a modificar muchos de los ecosistemas de los que hacemos parte para finalmente llegar a un escenario en el que estamos homogeneizando, es decir, como volviendo de manera igual como todos los ecosistemas, ¿cierto? Simplemente para pensar en que lo necesitamos utilizar. Aquí yo quería traer como esta idea del antropoceno, que es la primera vez en que una sola especie es capaz de modificar todos los ciclos naturales del planeta Tierra y empieza a extinguir no solamente sus ecosistemas, sino muchas de las otras formas de vida. Y justamente tiene que ver mucho también con las formas en las que nosotros hemos decidido habitar el planeta. Aquí una imagen de Hong Kong, de esa densidad, de esa sobrepoblación, de cómo los paisajes urbanos representan el 4% de la superficie terrestre y genera una demanda por más del 75% de todos los recursos naturales. Eso nos plantea una visión de las ciudades como nodos de actividad, en donde tendríamos que pensar que son un reto, que generan un impacto, pero si lo pensamos bien, hay una oportunidad gigante alrededor de las ciudades. En esta imagen, Antoine nos trae una idea no solamente de la relación con la naturaleza, sino en general de la inequidad social y de la indiferencia que sentimos no solamente con las otras formas de vida, sino con nuestra propia especie. Entonces aquí quisiéramos pensar en esa idea del futuro de las metrópolis y realmente cómo hay una oportunidad gigante para actuar en ellas. Justamente esta idea del ecosistema urbano. Como cualquier especie, nosotros hemos configurado nuestro hábitat y las ciudades también son socioecosistemas, en donde habilitamos y permitimos la configuración de otras formas de vida y condiciones para esa supervivencia de ellas. Ahora remontémonos a Colombia. Pues resulta que Colombia, siendo menos del 1% de la superficie terrestre, pues imagínense que es cerca del 10% de las especies del mundo. Es decir, que un territorio tan pequeño en comparación con muchos otros países, pues da un 10% de especies en el mundo. Eso es una diversidad gigante de formas de vida. Aquí algunos valores interesantes. El mapa que ven de Colombia con colores justamente es el mapa de ecosistemas continentales de Colombia. Tenemos más de 80 tipos de ecosistemas generales, pero más de 8.000 ecosistemas específicos. Si cada vez hacemos como un zoom y nos adentramos como a la diversidad de Colombia, vamos a encontrar un nivel de complejidad gigante de formas de vida. Somos número 1 en aves y orquídeas, número 2 en plantas, anfibios, mariposas, peces, dulceacuícolas, tercero en palmas y reptiles y cuarto en mamíferos. Eso nos plantea unos retos gigantes, pero también unas oportunidades gigantes de que no solamente tenemos tipos de ecosistemas, sino que esas ciudades en donde, digamos, se han asentado en diferentes lugares de Colombia representan una oportunidad y deberíamos tener tipos de ecosistemas que correspondan a ecosistemas marino-costeros, isleños, pluvio-lacustres, de montaña, en fin. La naturaleza de las ciudades justamente muestra que hay más de 85 tipos de ecosistemas generales y que justamente esos asentamientos humanos plantean un llamado a liderar, impulsar y gestionar a través de modelos de ciudad acordes a su biodiversidad, como lo vemos en esta imagen. Ciudades, digamos que sobre todo corresponden a esa gran biodiversidad que debería ser reconocida para Colombia. Entonces, finalmente, preguntémonos cómo aprendemos de esa naturaleza de las ciudades. Algunas ideas inspiradoras, remontándonos a uno de los naturalistas y expedicionarios más apasionantes que hemos tenido, Alexander von Humboldt, nos muestra justamente ese vínculo directo que hay entre
el arte y la ciencia, las emociones y la pasión que nos suscitan la naturaleza, que deberían ser representados en todos nuestros hábitos de vida. El trópico andino en el que nosotros estamos ubicados. Algunas imágenes de algunos arquitectos, como un grupo que se llama Archigram, que existió en los 60 y que intentaba poner una postura crítica frente a cómo deberían ser esos modos de vida y esos espacios que diseñamos para los humanos. Aquí dos imágenes de lo que pareciera ser un paisaje, pero que realmente, digamos, al interior de esto se especula que hay un desarrollo, digamos, de la humanidad al interior de eso. Buscar nuevas soluciones y modelos conceptuales desarrollándose en ese futuro de la sociedad en equilibrio con la naturaleza. Y aquí alguien pues que es demasiado inspirador, Underwasser, austriaco, nos presenta esa teoría de las pieles, reconocer la epidermis, la ropa, la casa, el entorno, la identidad, la familia, como parte del diseño que tendríamos que comenzar a liderar en las ciudades. Aquí una pequeña sección de cómo se muestra, digamos, considerar una sección de una casa que puede contemplar el hábitat, por ejemplo, de árboles, de otras especies y cómo podría ser ese estilo de vida más consecuente. Piezas de obra de artes que llegaron a ser incluso tangibles en esta propuesta de vivienda, que incluso da el derecho, por ejemplo, de la ventana. Ahora en pandemia nos preguntamos justamente como por ese aislamiento en el que estamos y cómo la ventana se convierte en un dispositivo, en un derecho, una oportunidad de poder estar conectados con lo que sucede en el exterior. Ahora pensemos en todos los elementos verdes que componen la ciudad, desde lo más lejano, desde lo más silvestre, desde lo más rural, remanentes de bosques, quebradas, cerros tutelares, parques metropolitanos, hasta llegar cada vez más a esa jungla de cemento, como llamamos a las ciudades, como separadores verdes, pues jardines, techos verdes, muros verdes, que nos ayudan a componer esa heterogeneidad o esa diversidad de vida en las ciudades. Un poco como nos trae Eugenia Lolli con estos collages o composiciones que nos muestran cómo realmente nosotros somos parte del paisaje y lo que nosotros consumimos como alimentos también tienen que ver con ese paisaje, con esa diversidad. Y que más allá de los espacios físicos, de la infraestructura, del cemento, de lo duro de las ciudades, realmente estamos todo el tiempo compuestos por un montón de hábitos, de interacciones, de formas de vida, del contacto con las otras personas, que hacen que las interacciones en las ciudades sean un punto importante para restablecer en ese balance de la relación con la naturaleza. Finalmente, quería pues como terminar esta exposición contándoles que las ciudades son lugares críticos donde se están tomando decisiones importantes para el desarrollo humano y la equidad social y la equidad ambiental, en donde nosotros podríamos considerar el diseño urbano como parte de esa idea de aprender de la naturaleza de las ciudades y cómo si pensamos en gestionar el hábitat podemos encontrar no solamente la empatía con las otras formas de vida como son la biodiversidad, sino también con nuestra propia especie. Gracias.